¿Recuerdan cuando las palabras de un papa conmocionaron a todo un país? Pues eso fue lo que pasó cuando el Papa León habló, con una fuerza que pocos se atreven, sobre el castigo divino para quienes practican la brujería. Lo que dijo conmocionó a muchos mexicanos, y con razón. Aunque sus palabras no fueron suaves, fueron una advertencia directa. Ofender a Dios tiene consecuencias y no todos están listos para escucharlas. Estén atentos porque en este video entenderemos por qué este mensaje es más relevante que nunca y qué significa para quienes buscan la verdad. Existe una preocupación profunda, una alarma resonando en los rincones más silenciosos del espíritu. Parece que una gran parte de la humanidad coquetea, casi inocentemente, con fuerzas que desconoce, con energías que prometen atajos, pero que en realidad son trampas camufladas bajo un velo de misticismo. Se ha observado una y otra vez que quien se acerca a aquellos que dicen manipular lo oculto, quienes buscan respuestas en lo etéreo de los conjuros o en la supuesta sabiduría de los adivinos, inevitablemente se está entregando a una fuerza que es, por naturaleza, adversaria de lo divino. Este poder no es una mera fantasía, una metáfora poética o una invención para asustar a los niños. Nos enfrentamos a una entidad espiritual con una existencia palpable, una voluntad malévola que aborrece la luz y todo lo que fue creado a imagen y semejanza del Creador. Su búsqueda no se centra en la riqueza material, ni en el reconocimiento terrenal, ni siquiera en el dominio visible del mundo. Hay un solo trofeo que anhela con una sed insaciable: el alma humana, tu propia esencia eterna. Es cierto que en el vasto tapiz de la existencia encontramos prácticas que rozan lo ancestral o lo curativo. Pensemos en el uso de hierbas medicinales, algunas técnicas ancestrales para el alivio del cuerpo, o incluso la acupuntura, que hoy la ciencia comienza a entender. Estas son áreas donde la búsqueda humana por el bienestar físico puede cruzarse con el conocimiento y la razón. Aquí, la ciencia y la experiencia empírica pueden encontrar un terreno común, pero la línea es delgada y la distinción vital. Donde el ser humano se enfoca en la sanación del cuerpo físico, ahí puede florecer la ciencia y el saber. No obstante, donde las invocaciones se dirigen a esferas ocultas, donde se leen cartas misteriosas, donde se habla de energías cósmicas sin fundamento o se convoca a entidades espirituales, es justo allí donde la puerta de lo místico se abre a la peligrosa senda de la hechicería. Y la hechicería, amigos, no es un juego inocente, es una afrenta directa a la soberanía divina. Se murmura en los pasillos de la fe que muchos, seducidos por promesas efímeras, corren hacia estos practicantes de lo oculto, desembolsando sumas considerables por sus rituales y encantamientos. Y lo irónico de esta situación es que aquellos que a menudo se encuentran en esta encrucijada suelen poseer una gran fortuna material, pero una sabiduría espiritual escasa. ¿Acaso no es una terrible ironía entregar el oro del mundo a cambio de cargar el alma con una maldición autoinfligida? Solo una ceguera espiritual profunda podría justificar tal intercambio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero existe una sombra aún más densa, una oscuridad que eclipsa cualquier hechizo o amuleto, que supera en peligrosidad a la adivinación o las supersticiones populares, incluso más allá de la veneración a las figuras que representan el fin de la vida. Lo más grave de todo,
La cima de la transgresión es la consciente inclinación hacia la adoración del príncipe de la oscuridad. En nuestra época, una tendencia perturbadora se alza. Cada vez más individuos, plenamente conscientes de sus acciones, rinden pleitesía a esta entidad, sellan pactos con él, ofrecen sacrificios y, en el acto más desolador, entregan su propia esencia eterna. Es crucial entender que esto no es un mero relato legendario, una fantasía tejida en la imaginación colectiva. Es una realidad palpable, cuyos ecos se escuchan en testimonios que estrujan el alma. Circulan historias estremecedoras, como la de una mujer, en apariencia común, que tras un servicio religioso se acercó a un siervo de Dios. Su confesión era desgarradora. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En su juventud se había sumergido en rituales sombríos. Había profanado un símbolo sagrado, llevándolo como ofrenda a la entidad maligna. Allí pronunció palabras de una consagración oscura y desde aquel instante su vida exterior se transformó en un éxito rotundo. El dinero fluía, las propiedades se multiplicaban, los negocios prosperaban con una velocidad vertiginosa. Lo tenía todo, en apariencia. Pero ¿a qué precio?, se preguntaba uno. Al precio de su alma. «Hoy», relató esta mujer con una voz quebrada, «me estoy consumiendo por una enfermedad terminal. Tuve todo lo que este mundo puede ofrecer, pero no podía orar, no podía recibir la gracia divina. No podía siquiera cruzar el umbral de un templo. Sentía la presencia constante del adversario en mi vida, y ahora solo me queda implorar la misericordia divina, aunque sé que el camino de regreso ha sido sellado». ¿Acaso este relato no es aterrador? ¿No revela la astucia del enemigo que promete un brillo efímero y riquezas ilusorias solo para al final dejar al ser humano vacío, solitario y condenado a una oscuridad eterna? La antigua sabiduría, plasmada en las escrituras sagradas, nos advierte con claridad meridiana. Vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Reflexionemos profundamente sobre esto. Él busca activamente a quien devorar, pero la ironía de nuestra era es que apenas necesita buscar. Hoy, su deleite es observar cómo somos nosotros mismos quienes nos dirigimos hacia él. Somos nosotros quienes, de forma inconsciente o deliberada, abrimos las puertas de nuestra existencia, invitándole a entrar en nuestras familias, en nuestros hogares, en el santuario de nuestros propios corazones. Basta con mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas familias se desmoronan? ¿Cuántos jóvenes se pierden en las garras de las adicciones? ¿Cuántos lazos matrimoniales se rompen por la traición? Todo esto, en la vorágine de la vida moderna, parece normal, cotidiano. Pero detrás de cada fractura, de cada caída, se esconde la sutil obra del adversario. Y lo más terrible es que, en nuestra ceguera o indiferencia, nos convertimos en sus inconscientes colaboradores. ¿Creemos acaso que la entidad maligna necesita esforzarse arduamente para destruirnos? No. Simplemente se sienta y observa con una sonrisa maliciosa cómo nos autodestruimos, cómo las disputas fraternales se agudizan,
cómo los lazos familiares se rompen, cómo las comunidades se fragmentan en contiendas y cómo incluso las naciones se levantan en conflicto. Y sin embargo, el soberano de todo ya nos lo había advertido. En las páginas de un antiguo libro sagrado, leemos cómo el adversario deambula por la tierra con una permisión divina, con un propósito específico: poner a prueba la fidelidad del ser humano. Pero su objetivo fundamental permanece inalterable: mofarse del Creador a través de la caída de su creación predilecta. Su más grande regocijo es contemplar cómo un alma, forjada para habitar la gloria celestial, termina su sendero en la desolación de la condena. Por eso, la advertencia que resuena hoy es que lo más verdaderamente peligroso no reside en la hechicería, ni en los amuletos, ni en los cultos que veneran la muerte. Lo más peligroso es la indiferencia, es el letargo espiritual que nos impide percibir la cercanía del enemigo cuando, sin darnos cuenta, nos convertimos en sus esclavos silenciosos. Pero aún en medio de esta densa penumbra, un rayo de esperanza atraviesa la oscuridad, porque la potencia divina es infinitamente superior. El propio Maestro afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Juan 14:6. Y si tú, alma que me escuchas, aún no te has sumergido por completo en la penumbra, detente. Detén tu búsqueda de soluciones efímeras en manos de aquellos que trafican con lo oscuro. No entregues tu destino a las caprichosas lecturas de cartas, a rituales vacíos o a falsos poderes que solo prometen desilusión. Levanta tu mirada hacia el cielo y clama con el corazón: «Señor, sálvame». Hoy aún no es demasiado tarde. Alma que me escuchas, una verdad cruda, una que muchos prefieren ignorar, debe ser proclamada. Porque un guía espiritual no puede callar cuando ve a sus ovejas caminar directo al abismo. El mundo de hoy se deleita en las palabras edulcoradas, especialmente en el solemne teatro de los funerales. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «ya está en un lugar mejor», «ahora descansa en paz junto al Creador», y se pronuncian sobre vidas que, quizás, transcurrieron sin un ápice de fe, burlando lo sagrado, sin oración, sin buscar el perdón, viviendo en la aspereza del carácter, en la infidelidad, en la embriaguez o la avaricia. Y sin embargo, en el rito final, todos se apresuran a asegurar: «ya está en el cielo». ¿No es esta una de las mayores falsedades que nos contamos a nosotros mismos? ¿No es un engaño colectivo que nos adormece? ¿Por qué nadie se atreve a pronunciar la verdad? Esta persona vivió en desobediencia, y si la misericordia divina no lo alcanzó en su último aliento, su destino es incierto. ¿Por qué convertimos los funerales en una escenificación de palabras vacías? La Sagrada Escritura es inquebrantable en su claridad. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Si alguien sembró una vida de transgresión, no cosechará la vida eterna, a menos que un arrepentimiento sincero haya transformado su corazón. Pero al ser humano le gusta consolarse con espejismos. Piensa que bastan unas velas, unos cantos y unas flores para asegurar la salvación. No, almas mías, la salvación no es un espectáculo de última hora. La salvación es el sendero de toda una existencia, una elección diaria. Sí, existe ese don inmenso de la misericordia divina que llamamos purgatorio, un espacio de purificación donde las almas se preparan para la entrada triunfal en la gloria. Pero no se confundan, no todos llegan a ese umbral. Allí arriban quienes partieron de este mundo en amistad con lo divino, con un arrepentimiento genuino. Aquellos que, en vida, rechazaron la gracia, que cerraron su corazón al perdón, se dirigen a la oscuridad eterna. ¿Creen acaso que la condena es una mera metáfora, un símbolo para la imaginación? No, la condena es una realidad.
Es el estado donde el alma permanece para siempre, privada de la presencia divina. ¿Y saben cuál es el verdadero horror de la condena? No es solo el fuego literal o los tormentos físicos. El horror de la condena es la ausencia total de esperanza. Allí jamás se escuchará de nuevo el eco de «Yo te perdono». Por eso, la súplica que hoy se eleva es: vivan de tal manera que, al final de sus días, no sea necesario recurrir a la mentira en su despedida. Que cuando abandonen este plano, la gente pueda decir con verdad: esta persona fue fiel a lo divino y abrigamos la esperanza de verla en el paraíso. Pero el mundo se ha acostumbrado a la mentira, a pintar la muerte con pinceladas de dulzura y atractivo, una imagen engañosa. Por eso han surgido cultos que elevan a la muerte a la categoría de ídolo. Uno de ellos, el tristemente célebre, es la adoración a la Santa Muerte. Alma que me escuchas, es vital ser absolutamente claros. Esa Santa Muerte no existe. La muerte no es una persona, no es un espíritu, no es un poder al que se le pueda rendir culto. La muerte es simplemente un umbral, el instante en que la existencia terrenal se disuelve y el ser humano se presenta ante el juicio divino. El Maestro de la vida proclamó: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. ¿Cómo podría entonces la muerte ser objeto de adoración si el propio Cristo ya la ha vencido, si Él resucitó victorioso? La muerte es solo una puerta, pero si alguien la convierte en una deidad, está, en esencia, rechazando al Cristo. Quienes rinden culto a la muerte, en realidad rinden culto a la nada, a la vacuidad. Viven solo para el fin, pero no viven para la promesa de la resurrección. Es un culto de desesperanza, un camino sin futuro, una senda que conduce directamente a la perdición. Y se lo digo con amor, pero con inquebrantable firmeza: no se puede ser devoto de la fe verdadera y al mismo tiempo venerar la muerte, porque el verdadero creyente abraza la vida, cree en la resurrección, confía en que la muerte ha sido derrotada por el Redentor. Si crees que puedes coquetear con esa veneración y seguir anclado en la fe, te engañas a ti mismo. El Cristo lo dijo sin ambajes: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. La elección es cristalina, simple y definitiva: o la vida o la muerte, o el Redentor o el príncipe de las tinieblas. Y ahora invito a cada alma a detenerse un instante y reflexionar. Si hoy fuera mi último aliento, ¿qué diría el Juez Supremo de mí? ¿Escucharía las palabras: «Ven, bendito de mi Padre»? ¿O resonaría en mis oídos: «Apártate de mí, nunca te conocí»? Porque la muerte no es el final. La muerte es el verdadero comienzo, el umbral de la eternidad. Y esa eternidad solo ofrece dos sendas: la eternidad en la presencia divina o la eternidad desprovista de ella. Por eso, la invitación es a vivir de tal manera que su eternidad sea un resplandor de luz. No jueguen con ídolos, no se aferren a mentiras, no se engañen con palabras que solo endulzan el oído. Sean sinceros con el Creador y consigo mismos. Y si este mensaje ha tocado las fibras de tu corazón, si deseas que la verdad divina siga alcanzando a millones en este mundo, apoya esta misión. Suscríbete, comparte, difunde, porque juntos debemos luchar contra la oscuridad y defender la inagotable luz del Evangelio. Queridas almas, debemos comprender con una claridad meridiana: el adversario no es una fábula ni una invención poética. No es una simple energía negativa, como algunos pensadores modernos pretenden reducirlo. Es una entidad espiritual real, un ser de poder que en su origen fue un ángel de luz, un querubín resplandeciente, y que ahora se ha transfigurado en el príncipe de las tinieblas. Cuando el Creador tejió el universo, también dio vida a las legiones angelicales, incontables multitudes, organizadas en diferentes órdenes: querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, y los arcángeles,
enviados con misiones trascendentales. Las Escrituras Sagradas nos revelan los nombres de algunos: Miguel, Gabriel, Rafael y aquel que un día cayó, Lucifer. Lucifer fue forjado con una belleza deslumbrante. Su nombre mismo significa portador de luz. Brillaba con una hermosura sin par, con una fuerza inigualable, con una sabiduría profunda, pero en su interior germinó la semilla del orgullo. No quiso someterse al Creador, quiso ser su propio Dios, y ese no serviré fue el inicio de su perdición. La Escritura lo confirma con una imagen vívida. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Así se consumó la gran fractura. Los ángeles que permanecieron leales se convirtieron en el ejército celestial. Aquellos que lo siguieron en su rebelión se transformaron en lo que conocemos como demonios. Y lo más aterrador es esto: al expulsar a Lucifer, el Creador no lo despojó de su poder esencial, no le arrebató su naturaleza espiritual, no, conservó su formidable fuerza y por eso es tan peligrosamente eficaz. Su poder supera al de cualquier ser humano y su único y obsesivo objetivo es destruir todo lo que el Creador ama. Y lo que Él más ama eres tú, ser humano. ¿Comprendes la magnitud de ser amado por el Creador de todo? Significa que te conviertes en el blanco del odio implacable del adversario, y éste hará todo lo que esté a su alcance para borrar en ti la imagen divina. El adversario no teme tus riquezas, no teme tus ejércitos, no teme tu avanzada tecnología. Solo teme una cosa, y es la cruz del Cristo. Porque en la cruz Jesús lo derrotó de una vez y para siempre. Por eso el enemigo aborrece la cruz, aborrece la súplica, aborrece el nombre santísimo de la Madre Celestial, aborrece el alimento divino, aborrece el sacramento del perdón. Todo esto, para él, es como un fuego abrasador que lo consume. Pero el adversario es astuto. Rara vez se presenta con la imagen caricaturesca de cuernos y cola. Viene disfrazado de tentación sutil, de una oferta aparentemente atractiva, de una mentira seductora que se susurra al oído. En las antiguas Escrituras leemos cómo la serpiente se acercó a la primera mujer y le dijo: «No moriréis. Al contrario, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal». ¿No es este el mismo susurro que hoy resuena? Eso no es una falta, es libertad. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Haz lo que quieras. Nadie tiene derecho a juzgarte. Y el mundo ha creído esa mentira. Hoy, la transgresión se camufla bajo el nombre de elección. La lujuria se disfraza de amor. El acto más oscuro contra la vida naciente se denomina derecho. Y el adversario se sienta y sonríe. Apenas necesita buscar a quien devorar. Como lo escribió el apóstol Pedro, antes era como león rugiente. Hoy simplemente observa cómo nosotros mismos hacemos su trabajo, cómo destruimos los lazos familiares, cómo cerramos las puertas de los templos, cómo abandonamos el perdón y la oración. Pero no crean que su obra ha llegado a su fin. Su meta es inalterable y clara, la condena eterna de cada alma. Quiere arrastrarte para siempre a la desolación. Y su alegría no reside en torturarte, sino en mofarse del Creador diciendo: «Mira, otra alma creada para la gloria, y ahora está conmigo». ¿Se dan cuenta de cuánto esto traspasa el corazón del amor divino? Por eso, la misión primordial de la comunidad de fe, de cada guía espiritual, de cada creyente, no es la política, ni la acumulación de bienes, ni la construcción de estructuras. La misión principal es salvar almas, y si piensas que basta con un murmullo de oración en el último instante de la vida, te engañas. La salvación es un sendero que se recorre día a día, una lucha constante. Un apóstol lo explicó con una claridad desarmante: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Esa es la verdadera guerra, no por el petróleo, no por las tierras, no por el dinero. La verdadera guerra es por las almas. Y se los digo con urgencia, no sean indiferentes. Todos ustedes ya están inmersos en esta batalla, lo quieran o no. O luchas junto al Redentor, o te encuentras desarmado, y quien está desarmado ya está vencido. Por eso, tomen las armas que provienen de lo alto: la oración sincera, el sacrificio consciente, el sacramento del perdón, el alimento sagrado. Y entonces ninguna fuerza de las tinieblas podrá prevalecer contra ustedes. Pero si te acercas al adversario, si buscas pactos con él, si crees que te otorgará riqueza o fama, recuerda, estás pagando con tu eternidad. El adversario no ofrece nada de forma gratuita. Su precio es siempre el mismo, tu alma. Por eso hoy les suplico, no vendan la eternidad por un placer pasajero, no entreguen la gloria celestial por unos pocos años de una falsa felicidad. No olviden, la condena es eterna, pero también es eterna la gloria del cielo, y solo de ti depende dónde elegirás entrar. Amadas almas en la fe, cuando nos adentramos en la comprensión de la guerra espiritual, es imperativo recordar una de las narrativas más significativas de las Escrituras Sagradas: la epopeya del Éxodo, el momento en que el Creador liberó a su pueblo de las cadenas de la servidumbre. Israel era una nación pequeña, insignificante a los ojos de los grandes imperios de su tiempo. A su alrededor se alzaban las majestuosas civilizaciones egipcias, los poderosos persas, los babilónicos, los griegos y finalmente los romanos. Todos estos pueblos adoraban a una miríada de deidades: el dios de la fertilidad, el dios del vino, el dios de la guerra, el dios del sol. Erigían templos imponentes, ofrecían sacrificios a ídolos mudos, buscaban poder en el firmamento y en encantamientos esotéricos. Y en medio de ese vasto océano de paganismo, el Creador eligió a un pueblo débil y numéricamente insignificante. ¿Con qué propósito? Para demostrar que la verdadera fortaleza no reside en los ejércitos, ni en el oro, ni en la magia, sino en la fe inquebrantable. Pero el pueblo de Israel caía una y otra vez en la trampa de la tentación. Eran testigos de milagros asombrosos y aún así la duda los invadía. Cruzaban mares prodigiosamente abiertos y aún así murmuraban su descontento. Comían el alimento enviado del cielo y aún así exigían manjares mundanos. Incluso el mismo Moisés, el imponente guía, tuvo su momento de flaqueza. El Creador le había instruido: golpea la roca una vez y brotará agua. Pero Moisés dudó, golpeó 2 veces y el Señor sentenció: verás la tierra prometida, pero no entrarás en ella. Reflexionen, almas mías. Incluso Moisés, el elegido de lo alto, fue castigado por su falta de fe. ¿Qué será entonces de nosotros si continuamos dudando después de que Cristo mismo murió y resucitó por nuestra salvación? Hoy, la humanidad no es tan diferente de aquel pueblo antiguo. También nosotros nos inclinamos ante ídolos, solo que ahora llevan otros nombres, más sutiles, más seductores. Algunos adoran el dinero como si fuera el aliento de vida, otros se entregan a los placeres efímeros, otros persiguen el poder con una ambición desmedida, y muchos, ingenuamente, acuden a aquellos que se presentan como brujos y hechiceros, creyendo que en sus manos y sus conjuros reside el poder de cambiar el rumbo de sus vidas. Pero la verdad fundamental no se altera. Ni un solo gorrión caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Mateo 10:29. Si hasta la caída de un ave minúscula depende de la voluntad divina, ¿acaso un practicante de lo oscuro puede alterar tu destino? ¿Acaso unas cartas oraculares o un simple amuleto pueden reescribir la historia de tu existencia? Se han escuchado testimonios de personas que, desesperadas, contaban:
hice un ritual para que mi esposo no me abandonara, o fui a ver a una bruja para que mi hijo dejara la bebida. ¿Y saben cómo terminaron estas historias? El esposo igual se marchó, el hijo permaneció extraviado, y el alma de la mujer quedó aún más atada por las cadenas de la oscuridad. La hechicería no tiene el poder de doblegar la voluntad divina. Su único efecto es destruir a quien la practica. Abre una grieta, una puerta de acceso al adversario. Miren lo que aconteció con Israel cuando en su impaciencia fabricaron el becerro de oro. Moisés había ascendido al monte Sinaí para recibir la ley divina, pero el pueblo, incapaz de esperar, reunió sus joyas, forjó un ídolo y proclamó: «Este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto». ¿No es un reflejo de lo que sucede hoy? También nosotros somos impacientes. También anhelamos soluciones instantáneas, atajos a la felicidad. Nos cuesta aguardar con fe en la oración y por eso corremos hacia falsos dioses. Nos fabricamos nuestros propios becerros de oro modernos, la promesa de la magia, la obsesión por el dinero, la sed de fama. Pero el Creador es celoso, no tolera rivales en el corazón humano. Y en aquel tiempo los idólatras sufrieron las consecuencias de su infidelidad. ¿Qué nos enseña esta historia milenaria? Nos enseña que no debemos buscar la salvación fuera de la fuente divina. No debemos implorar ayuda a quienes trafican con las tinieblas, porque eso no es auxilio, es una condena disfrazada. Hoy el adversario engaña a muchos precisamente a través de las seducciones del ocultismo. ¿Quieres salud? Paga al brujo. ¿Quieres suerte? Realiza un ritual. ¿Quieres amor? Ofrece un sacrificio. Pero detrás de todas estas promesas huecas, acecha un único espíritu, un espíritu que te aborrece. Quiero que esto quede grabado en su entendimiento. Cada vez que una persona acude a un practicante de lo oculto, está en esencia declarándole a lo divino: «Tú no eres suficiente para mí». ¡Qué palabras tan terribles! Son puertas abiertas de par en par al adversario. Y sin embargo, aún en esta realidad sombría, persiste la esperanza. El Creador nunca abandona a su pueblo. Aunque Israel tropezara y cayera, Él enviaba profetas una y otra vez, concediéndoles siempre una nueva oportunidad de redención. Y así también, Él nos ofrece oportunidades a nosotros, a cada uno. Pero esa oportunidad no es eterna. Debemos elegir o el sendero de Moisés, el camino de la fe inquebrantable y la confianza, incluso en el árido desierto de la vida, o el sendero de los ídolos y conjuros que termina inevitablemente en la perdición. Almas mías, el tiempo es precioso, los días se tornan sombríos, el mundo parece desmoronarse y solo aquel que permanece arraigado en la voluntad divina se mantendrá en pie. Recuerden, el becerro de oro siempre parece atractivo. La hechicería siempre promete soluciones fáciles y rápidas, pero su desenlace es la muerte espiritual. En contraste, el sendero del Señor es exigente, un desafío constante, pero su fin es la vida plena. La elección es tuya, alma que me escuchas, almas en la fe. Quiero abrirles hoy el corazón mismo de este propósito. Muchos conciben que el propósito fundamental de la comunidad de fe es sostener estructuras físicas, organizar eventos sociales o promover obras de caridad material. Pero todo eso, por noble que sea, es secundario. La misión primordial de la Iglesia, y especialmente de cada guía espiritual, es la salvación de las almas. Esa es nuestra primera e inquebrantable responsabilidad. Cuando uno es consagrado al servicio sagrado, no se le entregan las llaves de un edificio ni un título honorífico. Se le confía la verdad divina y se le exhorta: proclama la palabra del Creador para la salvación de las almas. Esa es la tarea central, y todo lo demás debe girar en torno a ella. El adversario lo sabe bien. Sabe que la misión fundamental de la comunidad de fe es conducir al ser humano hacia la gloria celestial. Por eso ataca directamente en ese punto neurálgico.
Nos quiere distraer con un millar de preocupaciones mundanas, con debates estériles, con ideologías divisorias, con luchas de poder internas. Pero mientras nosotros nos perdemos en estas distracciones, Él sigue cumpliendo su meta con una eficacia silenciosa: arrastrar almas a la condena eterna. Por eso, hoy quiero hablarles de la eternidad, porque solo hay dos destinos posibles después de esta vida terrenal: la gloria celestial o la condena. Y entre ambos existe un estado de purificación que denominamos purgatorio. Muchos hoy han perdido la verdadera dimensión del purgatorio. Algunos se mofan, tildándolo de invención medieval. Otros lo pintan como algo suave, una especie de spa espiritual para el alma. Pero el purgatorio es mucho más profundo que eso. Es una manifestación sublime de la misericordia divina que permite a las almas purificarse antes de entrar en la plenitud de la gloria. El libro del Apocalipsis declara: nada impuro entrará en la ciudad santa. Apocalipsis 21:27. Esto significa que incluso la más mínima mancha de egoísmo, un resentimiento no perdonado, una falta no reparada, necesitan ser limpiados. El purgatorio es un fuego purificador que no destruye, sino que sana y embellece el alma. Pero no se engañen, no todos van al purgatorio. No es una sala de espera universal. Allí llegan quienes parten de este mundo en gracia divina, con una fe, aunque imperfecta. Pero aquellos que mueren rechazando al Creador, aquellos que cierran su corazón al perdón ofrecido, se dirigen directamente a la condena eterna. Y aquí quiero hacer una pausa profunda, almas mías, porque el mundo moderno nos ha condicionado a creer que todos, absolutamente todos, se encaminarán hacia la gloria celestial. Esa es una de las ilusiones más peligrosas de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos en un velorio: ya está en un lugar mejor? Y lo dicen incluso de personas que vivieron inmersas en el odio, en la violencia, en una transgresión consciente. ¿Acaso hemos olvidado las palabras del Cristo? Él mismo afirmó: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Jesús no habló de una puerta ancha que conducía a la gloria, habló de una puerta angosta, habló de un sendero exigente y afirmó que una multitud elige el camino de la perdición. ¿Por qué entonces pensamos que da lo mismo cómo vivamos, si al final todos vamos a ser salvados? El adversario ha sembrado esa ilusión para adormecer a los creyentes. Porque si yo creo que haga lo que haga, terminaré en la gloria, ¿para qué luchar contra mis debilidades? ¿Para qué buscar el perdón? ¿Para qué la conversión de corazón? Y así, poco a poco, voy bajando la guardia, hasta que sin siquiera darme cuenta, mi alma ya pertenece al enemigo. Almas mías, la condena es real, no es una idea abstracta, no es un mito de la antigüedad. Es el estado eterno de quienes, en vida, rechazaron el amor incondicional del Creador. Y lo más aterrador de la condena no es el fuego, sino la ausencia definitiva de esperanza. Allí jamás resonará de nuevo: hijo mío, te perdono. Allí solo hay un silencio sepulcral y una desolación infinita. Frente a esta abrumadora realidad, debemos tomar conciencia de que nuestra existencia terrenal es, en esencia, una preparación constante. Aquí, día tras día, elegimos hacia dónde nos dirigiremos en la eternidad. Cada decisión, cada palabra pronunciada, cada acción realizada inclina la balanza hacia la luz o hacia las tinieblas. Y no crean que basta con una emoción religiosa de último minuto. Sí, la misericordia divina puede tocar un corazón, incluso en el umbral final, pero ¿qué garantía tienes de que tendrás ese instante? ¿Qué certeza te acompaña de que podrás arrepentirte justo antes de partir? No te engañes, la salvación no se improvisa, la salvación se edifica con una fidelidad diaria, con un compromiso constante.
Un apóstol lo expresó con una claridad contundente: trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esto significa que no debemos vivir confiados en falsas seguridades, sino vigilantes, como soldados que saben que la batalla aún no ha terminado, que el enemigo acecha. Y aquí quiero infundirles ánimo, porque aunque la lucha sea ardua y los desafíos inmensos, no estamos solos en esta contienda. Cristo ya ha conquistado la victoria. La Madre Celestial, María, intercede incesantemente por nosotros. Los santos nos acompañan con su ejemplo y su oración. Todo el cielo está a nuestro favor, pero el Creador, en su inmensa sabiduría, respeta tu libertad. Y si tú eliges seguir al adversario, Él no te forzará a entrar en su gloria. Por eso hoy les digo: despierten. No vivan sumergidos en el letargo de la mentira que asegura que todos se salvan. No se engañen con palabras dulces en los funerales, palabras que no reflejan la verdad. No esperen al último minuto, al postrer aliento. Hoy es el día propicio para la conversión. Hoy es el día para elegir la vida. Porque la eternidad no comienza mañana, la eternidad comienza hoy. En cada acto de amor, en cada renuncia consciente al pecado, en cada confesión sincera, en cada comunión recibida con fe, allí se juega tu destino eterno. Almas, no hay mayor tragedia que un alma perdida en la oscuridad, y no hay mayor alegría que un alma salvada, abrazada por la luz. Esa es la razón de esta voz, de estas palabras, de este propósito: que ustedes, mis hijos espirituales, alcancen la salvación. Y se los digo con toda la fuerza de mi corazón: no intercambien la gloria eterna por las sombras pasajeras de este mundo efímero. La verdad es que la tentación rara vez se presenta como una monstruosidad repulsiva. Su arte reside en la seducción sutil, en el disfraz de lo inocente, de lo natural, de lo merecido. Es el murmullo que justifica la pequeña mentira, que alienta el resentimiento silencioso, que celebra el egoísmo bajo el manto de la autoafirmación. Así es como el enemigo teje su telaraña, hilo a hilo, haciendo que la transgresión se sienta cómoda, casi como una extensión de nuestra propia libertad. Recordemos que la libertad que nos fue dada no es un permiso para la autodestrucción, sino la sublime capacidad de elegir la luz, de abrazar la vida, de decir sí al amor divino. Cada decisión, por insignificante que parezca, es un ladrillo más en el edificio de nuestro destino eterno. No hay acción neutra en la vida espiritual. Cada elección nos acerca o nos aleja de la fuente de toda bondad. Para defendernos en esta guerra invisible, no basta con reconocer al enemigo. Necesitamos armarnos con las herramientas que el cielo nos ha provisto. Más allá de los sacramentos, nuestra vida diaria debe convertirse en una fortaleza. La lectura atenta de las Escrituras, no como un deber, sino como un diálogo con el Creador, ilumina el camino y fortalece el espíritu. La oración incesante, no solo la petición, sino la conversación íntima, la acción de gracias, la adoración pura, es un escudo infranqueable. Y el ayuno, no como una privación inútil, sino como un acto de dominio sobre nuestra carne, nos libera de las ataduras mundanas y agudiza nuestra percepción espiritual. La vida comunitaria, el compartir la fe con otros peregrinos, es también un baluarte. En la soledad, el enemigo encuentra grietas por donde entrar. En la compañía de hermanos y hermanas en la fe, encontramos apoyo, discernimiento y la fuerza que surge de la unión en el espíritu. No subestimemos el poder de una comunidad que reza y vela unida. Y sin embargo, el adversario es un maestro en la siembra de la duda. En nuestro mundo hiperconectado, donde la información fluye sin filtro, es fácil caer en la trampa del escepticismo, de la intelectualización excesiva que despoja a la fe de su misterio y su poder. ¿Cómo es posible creer en algo que no se ve, que no se mide, que no se prueba científicamente, nos susurra? Aquí es donde la humildad intelectual se convierte en una virtud cardinal.
Reconocer que hay realidades que trascienden nuestra limitada comprensión, que la fe no es la ausencia de razón, sino un camino que la eleva, es el primer paso para desarmar la duda corrosiva. La fe no exige ceguera, sino confianza en un conocimiento superior. Pero más allá de las advertencias y los peligros, es esencial recordar la inmensidad del amor divino. Este mensaje no es para infundir terror, sino para despertar a una realidad, y en esa realidad, el amor del Creador es la fuerza más potente y misericordiosa. Él no desea la perdición de nadie, anhela la salvación de cada alma. Imaginemos por un momento la gloria que nos espera si elegimos el camino correcto. El cielo no es un concepto abstracto o un lugar aburrido. Es la plenitud de la existencia, la comunión perfecta con el Creador, un estado de alegría ininterrumpida que supera cualquier placer terrenal. Es el hogar para el que fuimos creados, la meta de nuestro viaje. Vivir para el cielo significa ver cada día, cada interacción, cada desafío bajo la luz de la eternidad. Significa que nuestras acciones aquí y ahora tienen un peso cósmico, que lo que hacemos en este plano impacta directamente nuestro destino final. Esto le da un propósito y una trascendencia inigualables a cada momento de nuestra existencia. El mundo moderno, sin embargo, ha generado nuevas formas de idolatría, más sutiles y peligrosas que los antiguos becerros de oro. La adoración del yo, la búsqueda incesante de la gratificación instantánea a través de las redes sociales, la obsesión por la comodidad y el lujo, son cadenas invisibles que nos atan y nos distraen de lo esencial. Cuando la santísima imagen del yo se eleva por encima de todo, cuando la búsqueda del placer efímero se convierte en el motor de la vida, cuando la validación externa en un mundo virtual es más importante que la conexión real con lo divino y con el prójimo, entonces el adversario sonríe porque ha encontrado una forma aún más sofisticada de esclavizar. La importancia del testimonio personal, de compartir nuestra experiencia de fe y la verdad que hemos descubierto, se vuelve vital. En un mundo lleno de voces discordantes, una voz auténtica que hable desde el corazón transformado tiene el poder de penetrar el ruido y alcanzar a quienes están buscando. No basta con vivir la fe en silencio. La misión de cada creyente es también ser luz para el mundo, un faro que muestre el camino a quienes se encuentran perdidos en la oscuridad. Esto no implica juzgar, sino amar, invitar y acompañar, sabiendo que la verdad, cuando se presenta con caridad, tiene un poder transformador. Recordemos que la finalización de nuestra vida terrenal es ineludible. El día de nuestro juicio individual es un evento cierto y personal. La única pregunta que realmente importa es, ¿estamos preparados para ese encuentro? Hemos vivido de tal manera que podemos presentarnos ante el juez con confianza, habiendo hecho lo mejor que pudimos. Esta preparación no es una carrera de última hora, sino una disciplina de toda una vida. Es un compromiso diario con la verdad, con la rectitud, con el amor. Es la constante purificación del corazón, la búsqueda del perdón, la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido, la entrega generosa de nuestros talentos. En este sendero, la presencia constante de la Madre Celestial, María, es un refugio seguro. Ella, que pisó la cabeza de la serpiente, intercede por nosotros, nos guía y nos protege con su manto. Su sí al plan divino desarmó las fuerzas del mal y su amor maternal sigue siendo un arma poderosa contra la oscuridad. Invocando su nombre, confiando en su intercesión, nos unimos a una legión de santos y ángeles que luchan a nuestro lado. No estamos solos. Somos parte de una familia espiritual inmensa, cuya fuerza reside en la unidad y en la confianza en el poder de Dios. Por eso, el mensaje final que resuena con la fuerza de la eternidad es un llamado a la acción incondicional. Despierten, almas.
Oren sin cesar, vigilen sus corazones, perseveren en la fe, no se cansen de sembrar el bien, de caminar hacia la luz, porque el día del encuentro cara a cara con el Cristo se acerca. Y entonces, en ese bendito amanecer eterno, todo sacrificio, toda lucha, toda lágrima vertida en este valle de sombras habrá valido la pena, porque habremos elegido la vida, y la vida en su plenitud será nuestra recompensa por siempre y para siempre. Que así sea. Que la fuerza del Espíritu Santo los envuelva y fortalezca cada día. Que la protección maternal de María Santísima los cubra con su manto sagrado. Que el amor y la misericordia de Cristo los abracen y guíen en cada paso. Y que un día, juntos, podamos elevar nuestras voces en un coro eterno cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Amén. En lo más profundo del desierto árabe, donde el sol castiga sin piedad y el silencio pesa como una lápida, algo ha sido descubierto, algo que no debería estar allí. Durante milenios, este paraje inhóspito guardó un secreto tan antiguo como la civilización misma, y ahora ese secreto está saliendo a la luz. Lo que unos pocos exploradores han encontrado podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la Biblia y la historia de la humanidad. No estamos hablando de teorías ni de mitos antiguos repetidos por tradición. Estamos hablando de evidencia física, rocas, símbolos tallados, estructuras olvidadas y una montaña ennegrecida como si hubiera ardido con fuego celestial. Cada fragmento encaja demasiado bien con los relatos del Éxodo como para ser mera coincidencia. Es como si las piedras quisieran gritar una verdad enterrada por siglos. Arqueólogos, historiadores y teólogos observan con desconcierto. Muchos no saben cómo explicarlo. Otros simplemente guardan silencio. ¿Cómo es posible que las pistas del mayor milagro del Antiguo Testamento estén aquí, donde nadie buscaba? ¿Acaso hemos estado mirando en el lugar equivocado durante todo este tiempo? Pero antes de revelarte lo que encontraron, necesitas entender por qué este descubrimiento es tan peligroso. Porque si es real, y todo apunta a que lo es, no solo confirmaría que el relato bíblico fue histórico, confirmaría que lo imposible ocurrió. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas en los mapas equivocados. Y si te dijera que el verdadero camino del Éxodo nunca estuvo en Egipto, sino al otro lado del Mar Rojo, oculto bajo siglos de arena e ignorancia. Nuevas pistas revelan que los israelitas podrían haber seguido una antigua ruta comercial abandonada, un corredor oculto que atraviesa el corazón de Arabia Saudita. Este sendero olvidado no es una simple huella en la tierra, es un eco de millones de pisadas, de un pueblo entero huyendo de la muerte, guiado solo por una promesa divina. Todo encaja con una precisión escalofriante. Valles estratégicos, espacios para campamentos masivos y un rumbo que conduce directamente a una montaña negra, que podría ser el verdadero Sinaí. Pero esta ruta no solo reescribe mapas, reescribe la historia sagrada. Cada curva, cada formación rocosa, parece haber sido esculpida para proteger un misterio milenario. ¿Fue esta la ruta elegida por Dios? ¿O acaso fue borrada intencionalmente de los registros para mantenernos en la oscuridad? Esta no es solo una senda del pasado. Es una línea directa entre la fe y la realidad, entre la Biblia y la arqueología. Y si sigues esta ruta hasta el final, podrías descubrir lo que nunca quisieron que supieras. No era arqueólogo, no era historiador, era un hombre común, hasta que se paró frente a una roca partida en dos, en medio de la nada, y algo dentro de él cambió para siempre. Su voz temblaba, sus ojos estaban al borde del llanto. «Este es el lugar», susurró. «Yo lo sé, lo siento en la piel». Ese testimonio no fue el único. Otros exploradores, muchos de ellos escépticos al principio, sintieron lo mismo. Una energía imposible de describir, una atmósfera cargada, como si el desierto aún recordara lo que allí ocurrió.
No eran solo emociones, era una presencia, un eco invisible de algo sagrado. El hombre señaló el sitio exacto donde, según él, los israelitas habrían construido el becerro de oro mientras Moisés ascendía a la montaña para recibir las tablas. El aire allí es denso, las piedras parecen observar. Es posible que un lugar conserve memoria espiritual, que las rocas recuerden el pecado y el juicio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En ese momento, dejó de ser solo un explorador. Se convirtió en testigo, y lo que vio, lo que sintió, podría ser la clave que despierte al mundo entero. En el centro del desierto, como una cicatriz en la tierra, se alza una roca colosal, partida en dos, como si algo sobrenatural la hubiera atravesado. No es solo una rareza geológica, es una anomalía y podría ser nada menos que la roca de Horeb, la misma que Moisés golpeó con su bastón para hacer brotar agua en medio del desierto. Pero lo más inquietante no es su forma, son las marcas. Surcos profundos en su base, tallados no por herramientas humanas, sino por la erosión de un flujo de agua, en una región donde no hay ríos, ni lluvias, ni manantiales. ¿De dónde salió esa agua? ¿Y por qué precisamente de esa roca? Las Escrituras lo dicen claramente, el pueblo de Israel moría de sed. Moisés golpeó la roca y de ella brotó un río. ¿Y si eso realmente ocurrió? ¿Y si estás viendo ahora la prueba de uno de los milagros más impactantes del Antiguo Testamento? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No es solo una piedra, es una herida abierta en la historia, un testigo silencioso que ha esperado miles de años para ser escuchado. Y ahora está hablando. Cuando las primeras evidencias salieron a la luz, el mundo académico respondió con burla. Pero pronto, el sarcasmo dio paso al silencio, porque lo que estaban viendo no podía ser ignorado. Fotos, grabaciones, restos físicos, demasiadas coincidencias, demasiado exactas. Y entonces llegó la pregunta que nadie quería responder. ¿Y si todo esto es real? Estructuras hechas con piedras no labradas, como las que Dios ordenó para los altares. Huesos de animales en zonas sagradas. Petroglifos de becerros en acantilados. Todo ello en la misma región que la Biblia identifica como el destino de los israelitas después del cruce del mar. Todo esto en Arabia Saudita. Por décadas nos dijeron que el Sinaí estaba en Egipto, que el Mar Rojo no era más que un lago poco profundo, que las historias eran símbolos, no historia, pero esta evidencia lo desafía todo. Y cuanto más se excava, más se revela, como si la tierra misma estuviera gritando una verdad silenciada. Hoy, arqueólogos y teólogos enfrentan una realidad incómoda. El relato bíblico podría estar escrito en piedra.
y cada nueva pieza que aparece los obliga a mirar al cielo. Por generaciones, teólogos, arqueólogos y escépticos se han lanzado a una sola pregunta: ¿ocurrió realmente el Éxodo? ¿O fue una parábola diseñada para dar sentido espiritual a un pueblo errante? La línea entre mito y realidad siempre ha sido difusa, hasta ahora, porque nuevas evidencias en el corazón del desierto podrían inclinar la balanza para siempre. El relato bíblico narra hechos imposibles: mares que se abren, columnas de fuego, montañas que tiemblan. Para muchos, eso lo convierte en ficción. Pero cuando los objetos y los paisajes comienzan a coincidir con los textos, cuando lo simbólico se vuelve tangible, el mito empieza a resquebrajarse y lo que queda es historia viva. Cada descubrimiento en Arabia Saudita desafía siglos de escepticismo académico. No son reliquias religiosas, son restos físicos, huellas de algo que no debería estar allí, pero está. Y no solo están, cuentan la misma historia que las escrituras. La pregunta ya no es si fue una metáfora, la verdadera pregunta es: ¿por qué ocultaron esto tanto tiempo? Todo comenzó con fuego, no con una guerra, no con una rebelión, sino con una llama que no consumía. Moisés, un fugitivo exiliado en la tierra de Madián, se acercó a una zarza en llamas y escuchó una voz que lo sacudiría hasta los huesos: «Ve y libera a mi pueblo». En ese instante, el destino del mundo cambió para siempre. Ese evento, fantástico, imposible, místico, ha sido considerado por siglos como un símbolo de despertar espiritual. Pero, ¿y si ocurrió realmente? ¿Y si el mismo suelo donde Moisés se descalzó aún conserva su energía sagrada? Algunos creen que esa zarza estuvo en Arabia Saudita, y ahora, con los descubrimientos recientes, esa idea ya no parece tan descabellada. La voz que habló desde el fuego no era humana, era una orden divina, y lo más perturbador no es que Moisés obedeciera, sino que todo lo que se le prometió comenzó a cumplirse. Plagas, liberación, milagros, como si algo invisible pero real moviera los hilos detrás de la historia. La zarza ardiente no fue el inicio de un mito. Fue la señal de que lo sobrenatural estaba a punto de irrumpir en la realidad, y su eco aún arde entre las rocas del desierto. Ríos convertidos en sangre, plagas de ranas, langostas y oscuridad total. La muerte golpeando a los primogénitos de cada hogar egipcio. Las 10 plagas no fueron simples fenómenos, fueron un mensaje, y no a Egipto, sino a la humanidad. Cada plaga parecía diseñada para romper la voluntad del faraón y mostrar el poder de un Dios que no se oculta. Durante siglos, los científicos intentaron explicarlas como eventos naturales: bacterias, cambios climáticos, migraciones anómalas. Pero, ¿cómo explicar la sincronía perfecta? ¿Cómo explicar que cada plaga ocurriera como respuesta directa a una negativa del faraón? ¿Y por qué cesaban justo cuando Moisés lo pedía? Estas plagas no solo fueron castigo, fueron juicio y al mismo tiempo advertencia, porque no se trataba solo de liberar a un pueblo, se trataba de exponer la fragilidad de los dioses falsos, de mostrar que el poder divino podía trastocar todo lo conocido, incluso el orden natural. Hoy, algunos creen que las mismas fuerzas que actuaron entonces no han desaparecido. Solo están esperando otro momento para manifestarse. Imagina un mar de gente, padres, madres, niños, ancianos, corriendo en medio de la noche. No por codicia, no por conquista, sino por sobrevivir. Más de 2 millones de personas abandonaron Egipto en un solo movimiento, perseguidos por el imperio más poderoso de su tiempo. Una migración masiva, guiada únicamente por la fe y el miedo. No dejaron rastros en papel, no hubo testigos fuera del relato bíblico, pero ahora las arenas del desierto comienzan a contar otra historia. Sitios de campamento, restos de objetos antiguos, caminos que pudieron haber soportado semejante éxodo. Las piezas
están ahí. Solo hacía falta mirar en el lugar correcto. ¿Cómo alimentas a una multitud así? ¿Cómo sobreviven en el desierto sin agua, sin rutas? La respuesta parece tan irracional como milagrosa. Pero las huellas que ahora surgen en Arabia Saudita indican que algo de esa magnitud sí ocurrió. No fue solo una fuga, fue una marcha profética, una humanidad entera escapando de la esclavitud, dejando atrás el mundo que conocía, confiando en una promesa invisible, y esa fe abrió mares. El sonido de los cascos se acercaba, el rugido de los carros egipcios retumbaba en la distancia. Delante, solo agua. Atrás, la muerte. En ese instante, donde todo parecía perdido, Moisés levantó su mano, y lo imposible sucedió. El mar se abrió. 2 muros de agua se alzaron dejando un camino seco entre ellos. Fue la noche en que la naturaleza se inclinó ante la voluntad divina. Este no es un relato para dormir niños, es una escena de supervivencia, fe y terror. Y lo más perturbador es que los científicos han encontrado un puente natural bajo el mar, justo entre Egipto y Arabia Saudita. Una elevación submarina, como si algo lo hubiera preparado desde el principio. Diversos buceadores aseguran haber visto allí formas circulares cubiertas de coral, con siluetas que recuerdan a ruedas de carro antiguo, algunos con radios claramente visibles. Las coincidencias son demasiadas. Los mapas bíblicos coinciden con el suelo oceánico. Si esto es real, y todo apunta a que lo es, no estamos frente a un mito. Estamos ante una de las escenas más poderosas y verdaderas jamás contadas. Un acto de Dios, grabado en las profundidades del mar. Por generaciones, el cruce del Mar Rojo fue etiquetado como leyenda piadosa. Pero las investigaciones modernas revelaron algo perturbador. Una elevación submarina natural conecta las costas de Egipto con Arabia Saudita, justo donde la Biblia señala que ocurrió el milagro. No es una fábula, es geografía. Este puente oculto, a más de 30 metros bajo el agua, tiene una pendiente suave, inusual en el Mar Rojo, y la anchura suficiente para permitir el paso de una multitud. ¿Coincidencia o una huella silenciosa dejada por el paso divino? Todo encaja demasiado bien, y cuanto más se estudia la zona, más preguntas sin respuesta emergen. Algunos científicos intentaron explicar la división del mar por vientos intensos, pero ninguno pudo replicar el fenómeno con exactitud, porque lo que se narra no es solo un efecto natural, sino una intervención imposible que responde a una orden específica. Moisés extendió su mano. Cuando los hechos naturales se alinean con un momento exacto descrito en un texto sagrado, deja de ser ciencia. Es un susurro divino en la creación. La escena es aterradora. Un ejército de élite, con carros y caballos, entrando confiado por el mismo camino que los israelitas habían cruzado. Pero de pronto, las aguas se desatan como una trampa celestial. No hubo escape. En segundos, la maquinaria bélica más avanzada del mundo antiguo fue tragada por el mar. No hay tumbas, no hay cuerpos, pero sí hay pistas. Las expediciones submarinas han documentado estructuras circulares cubiertas de coral en las profundidades del Mar Rojo. Algunas tienen radios visibles, otras formas rectangulares oxidadas. Las pruebas de metales antiguos en la zona encajan con aleaciones de la época del faraón Ramsés. ¿Y si esos restos silenciosos fueran las últimas evidencias del ejército más poderoso de su tiempo? ¿Y si esas ruedas sumergidas fueran testigos mudos del momento exacto en que la soberbia humana fue destruida por la obediencia divina? El silencio del mar guarda secretos que ni el tiempo pudo borrar, y cada inmersión revela que lo imposible dejó rastros. Bajo las aguas turquesa del Mar Rojo yace una anomalía geológica que ha desconcertado a científicos. Una especie de calzada sumergida, un corredor natural que une 2 continentes. Su forma no es común, su ubicación menos aún, y su existencia
plantea una pregunta inquietante. ¿Quién lo puso allí? Este puente natural conecta Nuweiba, en Egipto, con el noroeste de Arabia Saudita, justo donde el relato bíblico sitúa el cruce del Mar Rojo. No hay desniveles abruptos ni abismos marinos en esa franja. Es como si la tierra hubiese sido modelada para un propósito específico y olvidado por la historia. Ron Wyatt fue el primero en exponer esta revelación. Lo tacharon de loco, pero sus hallazgos han sido respaldados, fotografiados y escaneados por otros exploradores. El fondo marino no miente. Está allí esperando ser reconocido como el camino que dividió el mar. ¿Acaso el Creador moldeó el océano desde el principio, previendo el día en que su pueblo cruzaría? Si es así, la tierra no solo guarda historia, guarda intención divina. Los buceadores que se atrevieron a descender en esa zona del Mar Rojo no esperaban lo que vieron. Formas cubiertas de coral que no se alinean con nada natural. Ruedas, ejes, radios, algunas con patrones casi perfectos. Al aplicar escaneos metálicos, detectaron aleaciones de bronce y hierro antiguas. No era imaginación, era evidencia. Estas ruedas no están solas. Algunas están rodeadas por fragmentos que parecen de arneses o restos de estructuras de carro. Están inmóviles, fosilizadas por el tiempo, protegidas por el coral, como si el mar hubiese querido conservar el momento exacto de su caída. Y para seguir conociendo descubrimientos bíblicos y explicaciones proféticas que no compartimos de forma abierta, solo busque el botón "Hacerse miembro" debajo del video. Al presionarlo, usted apoyará este trabajo y tendrá acceso a contenidos que profundizan más en cada tema revelado. Los escépticos dicen que podrían ser restos de barcos hundidos, pero ningún registro muestra naufragios en esa ruta, ni estructuras de ese tipo, y la forma de distribución es caótica, como si hubieran sido arrastradas por una fuerza implacable y luego sepultadas. Cada rueda es un grito en silencio. Un testimonio olvidado del día en que el juicio cayó con el peso de un mar entero. No era un arqueólogo tradicional, tampoco tenía respaldo académico, pero Ron Wyatt fue el primero en conectar las piezas. La ruta, el puente submarino, el monte ennegrecido. Lo llamaron charlatán, oportunista, fanático, pero él seguía regresando al desierto, convencido de que la Biblia no mentía. Décadas después, muchos de sus hallazgos han sido verificados por otros investigadores, no porque creyeran en él, sino porque la evidencia estaba ahí, documentada, fotografiada y sobre todo inexplicable desde una visión meramente científica. Wyatt no buscaba fama, buscaba respuestas. Y en el proceso encendió una llama que aún arde entre creyentes y escépticos. Porque si él tenía razón, entonces hemos estado ignorando las huellas del milagro más grande de la historia. Hoy, su nombre sigue siendo polémico, pero la verdad tiene un poder propio. Siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mientras el mundo miraba hacia Egipto, la verdadera historia podría haberse desarrollado al otro lado del mar, en la antigua tierra de Madián, territorio que hoy forma parte del noroeste de Arabia Saudita. Fue allí donde Moisés se exilió, se casó y fue llamado por Dios. Un lugar ignorado por siglos, pero que ahora comienza a hablar. Las escrituras dicen que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro cuando vio la zarza ardiente. Este evento clave no ocurrió en el Sinaí egipcio, sino en Madián. Entonces, ¿por qué seguimos buscando pistas en el lugar equivocado? Porque durante siglos se nos enseñó a no mirar donde los textos realmente apuntaban. Las últimas expediciones a Arabia Saudita han identificado antiguos pozos, oasis y hasta petroglifos en la región de Madián que coinciden con los detalles bíblicos. Es como si el desierto hubiese estado esperando, pacientemente, a que la verdad fuera redescubierta. Madián no fue solo el escenario de un llamado divino, fue el punto de partida de la mayor liberación espiritual de todos los tiempos, un lugar que ya no puede seguir siendo ignorado.
En una región remota del desierto saudí se alza una montaña imponente, de cumbre negra, rodeada de misterio y silencio. Su nombre, Jabal al-Laus. Y cada vez más estudiosos y exploradores creen que este podría ser el auténtico monte Sinaí, el lugar donde Dios descendió con fuego para entregar su ley. La cima ennegrecida del monte no es ceniza, no es lava, es roca quemada en la superficie, como si algo sobrenatural la hubiese abrazado desde arriba. Por dentro, las piedras son normales, pero por fuera parecen haber sido tocadas por fuego celestial, exactamente como describe Éxodo 19:18. Durante años, este lugar fue cercado por las autoridades saudíes. Nadie podía entrar, nadie podía investigar. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué hay allí que no querían que el mundo viera? Hoy, gracias a imágenes filtradas y grabaciones clandestinas, el misterio empieza a desmoronarse. Jabal al-Laus no es solo una montaña, es un altar natural donde lo divino tocó la tierra, un lugar sagrado que tal vez, sin saberlo, hemos ignorado durante siglos. Desde lejos, Jabal al-Laus ya impresiona, pero al acercarse, lo que más inquieta es su color. Su cumbre está completamente negra, como si hubiera sido calcinada por una fuerza invisible. Geólogos lo han confirmado. La quemadura está solo en la superficie, como si una tormenta de fuego hubiese golpeado solo la cima. El Éxodo dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego y que el humo subía como de un horno. ¿Y si esto no fuera una metáfora? ¿Y si esta montaña aún llevara en su piel la marca del encuentro divino? Los patrones de quemaduras no son volcánicos, no hay cráter, no hay actividad tectónica. La montaña está intacta salvo por esa quemadura superficial, un misterio que ni la ciencia ha podido explicar del todo. Porque si no fue fuego natural, ¿qué fue? ¿Quién lo encendió? La cima ennegrecida no es solo un fenómeno visual, es una advertencia, una señal física de que algo poderoso descendió allí y cambió la historia para siempre. En las cercanías de Jabal al-Laus existe un pozo antiguo, rodeado de palmeras y silencio. Las tradiciones islámicas lo identifican como el lugar donde Moisés conoció a las hijas de Jetro. Y lo más inquietante es que este lugar coincide exactamente con el relato de Éxodo 2. El pozo aún está allí, el agua brota, y las aldeas cercanas lo reconocen como sitio sagrado. No es una ruina, es un lugar vivo. Algunos creen que fue allí donde Moisés cambió para siempre, de fugitivo a elegido, de pastor a profeta. No se trata solo de arqueología, se trata de sentir que el pasado aún respira, que la historia sagrada no está enterrada, sino esperando ser redescubierta. Los mapas coinciden, las leyendas locales coinciden, y el entorno no ha cambiado en milenios. Este pozo, aparentemente insignificante, podría ser el punto de conexión entre lo humano y lo divino, el lugar donde una conversación junto al agua dio inicio al plan de redención más grande jamás contado. La Biblia menciona un lugar casi imposible, Elim, un oasis con 12 manantiales y 70 palmeras, donde los israelitas descansaron tras cruzar el mar. Durante siglos se creyó que era solo un símbolo. Pero en Arabia Saudita, no lejos del supuesto monte Sinaí, existe un oasis, con esas mismas características. Rodeado de sequedad absoluta, este oasis es una anomalía. Las fuentes aún fluyen, las palmeras aún crecen, y las coordenadas coinciden con la ruta propuesta del Éxodo. ¿Puede ser solo una coincidencia? ¿O estamos frente a uno de los últimos fragmentos intactos de la travesía israelita? Los registros geográficos lo ignoraron durante décadas, no porque no existiera, sino porque nadie pensó buscar allí. Pero los relatos locales siempre lo señalaron como un lugar sagrado, un refugio, un regalo del cielo. Si este es el Elim bíblico, entonces cada paso que los israelitas dieron está comenzando a encajar con la realidad, y eso significa que lo que viene a continuación podría ser aún más revelador.
En las laderas del monte Jabal al-Laus se alza una estructura desconcertante, un altar construido con piedras no labradas, sin cemento, sin herramientas modernas, justo como fue ordenado en Éxodo 20:25. No construirás mi altar con piedras talladas. Pero ¿qué hace un altar así en medio del desierto saudí? Este monumento rústico, cuidadosamente ensamblado, parece haber sido erigido por manos que seguían instrucciones precisas. No es casualidad. Su ubicación, forma y dimensiones coinciden con los detalles bíblicos. Y lo más perturbador es lo que se encontró a su alrededor. Montones de huesos animales, carbonizados, fragmentados, esparcidos, restos de sacrificios antiguos, evidencia del culto que los israelitas ofrecieron a Dios tras cruzar el mar. Los análisis revelan que los huesos datan de miles de años y las especies coinciden con las prescritas para el sacrificio. Este altar no es una ruina cualquiera, es un eco de obediencia, una estructura silenciosa que hasta hoy parece seguir esperando la presencia divina. A los pies del supuesto monte Sinaí, entre piedras antiguas y tierra reseca, los investigadores han encontrado algo inquietante, restos óseos que apuntan a rituales realizados hace milenios. Vacas, corderos, cabras, todos quemados, todos quebrados. Las pruebas de carbono lo confirman. No son modernos, son tan antiguos como el relato del Éxodo. En la Biblia, tras recibir la ley, Moisés construyó un altar y ofreció sacrificios. Estos restos podrían ser los residuos físicos de ese acto sagrado. No una leyenda, no un símbolo, sino sangre, fuego y fe reales. Una ceremonia que marcó un pacto eterno. El lugar emana una energía densa, como si los gritos de los animales, el fuego y el incienso aún flotaran en el aire. Algunos visitantes dicen haber sentido una presencia, una atmósfera diferente, inexplicable, como si el tiempo, aliándose con la fe, hubiera congelado ese momento. Estos huesos no solo cuentan una historia, gritan una verdad olvidada, que lo divino dejó huellas reales, que aún pueden encontrarse si sabemos dónde mirar. En lo que parece ser un antiguo sitio ritual cerca del monte Jabal al-Laus, los exploradores han encontrado formaciones rocosas y piedras erguidas, y alrededor lo que podrían ser tumbas primitivas, algunas marcadas, otras olvidadas. La pregunta es, ¿quiénes fueron enterrados allí? Según Éxodo 32:28, cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, la ira divina cayó. Ese día, 3,000 personas murieron. Fue un juicio inmediato, feroz, justo en el corazón del campamento. Las piedras que hoy rodean ese lugar podrían ser los últimos vestigios físicos de aquella masacre sagrada. Las marcas sobre la tierra son discretas, pero inconfundibles. Montículos que no son naturales, alineaciones demasiado simétricas. Todo sugiere un entierro masivo. Y lo más escalofriante, hay registros de huesos fragmentados bajo esas estructuras, aún no excavadas por completo. Si este es el lugar donde el juicio cayó, entonces la historia no solo se escribió, también se selló con sangre en la tierra. En los acantilados que rodean Jabal al-Laus, exploradores encontraron tallas que han desconcertado a todos. No son símbolos tribales, son figuras de toros y becerros talladas con precisión en la piedra. Animales que no pertenecen a esa región, pero que tienen un significado profundo en el relato del Éxodo. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo esculpió un ídolo, el becerro de oro. Estos grabados, ocultos entre rocas erosionadas, parecen representar ese acto de rebelión. ¿Fueron hechos por los mismos israelitas o por manos posteriores que quisieron inmortalizar el pecado de su pueblo? Las figuras no son decorativas, están ubicadas estratégicamente, como si marcaran un lugar sagrado o profanado. Algunas están acompañadas de símbolos enigmáticos, quizás escritos antiguos, ya casi borrados por el tiempo. Estas piedras hablan.
Y lo que dicen es perturbador, que incluso en la Tierra Santa, la idolatría dejó cicatrices que la roca jamás olvidó. Entre las formaciones más impactantes de toda Arabia Saudita, hay una que desafía toda lógica. Una roca monumental, dividida perfectamente por la mitad, como si una fuerza invisible la hubiese rajado en dos. A sus pies, canales erosionados por el agua, en medio de un desierto donde la lluvia es casi inexistente. Éxodo 17 narra que, ante la sed del pueblo, Dios ordenó a Moisés golpear una roca en Horeb, y de ella brotó agua suficiente para millones. ¿Y si esta fuera esa roca? La erosión es real. Las marcas son profundas, visibles, testigos silenciosos de un río que ya no fluye, pero que una vez salvó a una nación. Geólogos han quedado desconcertados. No hay fuente cercana. No hay explicación natural para semejante erosión. Es como si un torrente hubiera surgido de la nada y desaparecido sin dejar más que cicatrices. La roca hendida no es un mito, es una herida abierta en la tierra. Un recordatorio pétreo de que, incluso en la sequía absoluta, lo imposible puede brotar con una sola orden divina. No todo fue gloria en el viaje de Moisés. En un momento clave, frente al pueblo sediento, Dios le ordenó hablarle a una roca, pero Moisés en su furia la golpeó. Agua brotó, el milagro ocurrió, pero también ocurrió algo invisible, un quiebre, una desobediencia que cambió su destino para siempre. Dios no se retractó del milagro, pero sí del privilegio. Moisés no entraría a la tierra prometida. ¿Por qué un castigo tan severo? Porque lo simbólico era vital. Golpear la roca una vez representaba a Cristo sacrificado. Golpearla de nuevo distorsionaba el mensaje, y Moisés, sin saberlo, alteró un símbolo eterno. La roca que fue golpeada 2 veces aún está allí, según muchos, dividida en el desierto saudí. Y aunque dio agua, también guarda el eco de una advertencia, que incluso los elegidos, si no escuchan con precisión, pueden ser detenidos a las puertas del destino. La desobediencia de Moisés no borró su legado, pero dejó una marca imborrable, una que aún arde en la historia como cicatriz divina. La Biblia no es solo historia, es patrón. Moisés, el portador de la ley, no pudo guiar al pueblo a su destino final. Ese rol le correspondió a Josué, Yeshua en hebreo, el mismo nombre que Jesús, una conexión que no es casualidad, es profecía viva. Así como Josué condujo a Israel a la tierra prometida, Jesús es quien nos conduce a la verdadera redención. La ley nos muestra el camino, pero no puede salvar. Solo la gracia, solo el sacrificio perfecto puede abrir las puertas del destino eterno. Este paralelismo no es simbólico, es literal. La historia del Éxodo fue una sombra de lo que vendría, y cada paso en el desierto fue un eco profético del mayor acto de amor que la humanidad presenciaría siglos después. La roca, el agua, el juicio, el guía. Todo apunta hacia un solo nombre, Jesús, el verdadero conductor de los que creen. A los pies de Jabal al-Laus, frente a un valle amplio, hay una formación natural que parece un escenario esculpido por gigantes. Una especie de púlpito rocoso, elevado, mirando hacia una llanura donde podrían reunirse miles. ¿Casualidad o el lugar exacto donde Moisés habló al pueblo? Desde esa plataforma, la vista es total, el sonido se amplifica. Es el punto ideal para proclamar algo, como por ejemplo, los 10 mandamientos. El terreno coincide con las descripciones bíblicas, y no hay otra formación igual en kilómetros a la redonda. Los arqueólogos que estuvieron allí quedaron en silencio, porque el lugar no parece natural, parece diseñado, como si una inteligencia invisible hubiese moldeado ese escenario para un momento sagrado. Si esa es la plataforma de Moisés, entonces estás viendo el primer púlpito de la historia humana, el lugar donde la voz de Dios se transformó en ley. Cada descubrimiento en Arabia Saudita parece contar la misma historia, no desde la fe, sino desde la tierra,
Piedras quemadas, rocas divididas, altares, restos, dibujos. ¿Puede tanta coincidencia ser casualidad? ¿O estamos frente a la primera vez en la historia donde milagros tienen coordenadas exactas? El mar rojo con su puente sumergido, el monte ennegrecido, el altar de piedras, el oasis imposible, todo está allí, como capítulos olvidados de una historia real. Y cuanto más se escarba, más piezas aparecen. Es como si la tierra misma se negara a guardar silencio. Los escépticos exigen pruebas, pero ¿qué prueba es más contundente que la geografía cumpliendo cada palabra de un libro sagrado escrito hace milenios? Los milagros, tal vez, no fueron portentos aislados, tal vez fueron mensajes eternos, grabados no solo en la Biblia, sino en la propia roca. Vivimos en una era que exige pruebas, una era que se burla de la fe, que descarta la Biblia como mito. Pero el desierto habla, y sus palabras no son poéticas, son físicas. Las escrituras están siendo confirmadas por la tierra misma. Cada roca partida, cada símbolo tallado, cada estructura olvidada grita la misma verdad, que lo divino no es abstracto, que Dios actuó en la historia y dejó huellas para que las encontráramos justo ahora. No son reliquias, son señales, no son ruinas, son recordatorios de que la fe no es ciega, de que la historia y lo eterno pueden encontrarse en el mismo lugar y de que aquel que partió las aguas aún guía a su pueblo hoy, porque el cielo puede hablar, pero cuando la tierra lo confirma, nadie puede ignorarlo. Un grupo de arqueólogos, sin saberlo, tropezó con una revelación que pondría en jaque siglos de tradición. No buscaban señales divinas, pero las encontraron. Lo que parecía una simple expedición científica, pronto se convirtió en algo más. Entre las rocas quemadas y las arenas abrasadoras, una estructura emergía tímidamente como si hubiera esperado milenios para ser descubierta. ¿Podría este sitio remoto ser el monte Sinaí bíblico, el lugar donde Dios habló con Moisés? Las primeras fotografías, tomadas en secreto, mostraban patrones extraños, símbolos tallados, marcas que parecían contar una historia oculta. El equipo quedó en silencio. Algo antiguo y sagrado acababa de despertar. Desde el libro del Éxodo hasta las visiones de los profetas, el monte Sinaí ha sido símbolo de alianza y temblor, y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19:18. ¿Ese fuego dejó huellas? La zona coincide con descripciones bíblicas que durante siglos fueron tomadas como simbólicas. Pero ahora, la topografía, las piedras ennegrecidas y la vegetación ausente parecen hablar con voz propia. ¿Y si no eran metáforas? El eco de los relámpagos y truenos que estremecieron a Israel vuelve a resonar. No en sonidos, sino en descubrimientos. Cada piedra, una palabra, cada símbolo, un versículo vivo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue una serie de huellas talladas, no humanas, figuras de pies descalzos con dedos definidos, alineadas hacia un mismo punto, la cima de la montaña. ¿Una marcha ritual? ¿Una peregrinación sagrada? Estas huellas parecen responder a la descripción de Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí, resplandeció desde el monte de Parán, como si los pasos de la gloria divina hubieran quedado impresos en la roca, pero no estaban solas. A su alrededor aparecían grabados de antorchas, figuras elevando manos y un símbolo antiguo de fuego que ascendía al cielo. Era como si la piedra hubiera presenciado un encuentro sobrenatural. Una de las señales más intrigantes fue una roca partida en dos, no por el tiempo ni por el viento. Su fractura era limpia, vertical, como separada por una fuerza invisible. ¿Sería esta la roca que Moisés golpeó para dar agua al pueblo? La imagen remite a Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua. La ubicación coincide, las marcas también, y alrededor
el suelo muestra erosión hídrica milenaria. Es como si esa piedra aún recordara el golpe, como si sus cicatrices fueran testigos de la fe y la necesidad del pueblo de Dios en el desierto, un milagro sellado en piedra. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Durante siglos, el lugar quedó oculto. Ningún mapa lo marcaba. Ninguna expedición lo destacaba, como si el cielo hubiera velado sus coordenadas. Hasta este tiempo señalado, el profeta Daniel escribió, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. ¿Y si este descubrimiento es parte de ese tiempo? ¿Un sello que ahora se rompe? El silencio milenario ha sido interrumpido, no por palabras, sino por rocas. No por voces humanas, sino por testigos mudos que, al ser desenterrados, proclaman una verdad que el mundo moderno ha intentado olvidar. Los senderos que conducen a la montaña no son simples. Forman una red natural que serpentea como si hubiese sido trazada por una inteligencia ancestral. Rutas desgastadas por miles de pasos, pero que no figuran en los registros históricos. Curiosamente, esas sendas coinciden con el trayecto descrito en Números 33, el itinerario del Éxodo. Los cruces, los valles, los oasis secos, todo encaja con una precisión inquietante. ¿Fue esta la verdadera ruta de los hijos de Israel? La geografía habla. Susurros del pasado que rompen el escepticismo moderno. Cada piedra parece susurrar. Él estuvo aquí. Y el desierto, antes desolado, se convierte en un archivo viviente de la historia sagrada. En un rincón inesperado del valle, emergen restos de lo que fue un bosque milenario. Troncos petrificados, raíces calcinadas, alineadas en formación. La Biblia menciona árboles en Sinaí. ¿Cómo pudieron crecer en medio del desierto? Éxodo 15:27 habla de palmeras y fuentes. Isaías 41:19 menciona cedros en lugares secos como señal divina. ¿Fueron estos árboles parte de esa promesa? Una señal de que la vida brotó donde ahora solo hay polvo. Si los árboles hablaran, confirmarían que el Sinaí no fue solo un monte, sino un jardín testigo del encuentro entre el Creador y su pueblo. Hoy sus cenizas narran un Edén olvidado. Más allá del monte, muros antiguos emergen bajo la arena. No eran viviendas, no eran templos. Su diseño sugiere fortificaciones, tal vez para proteger algo o a alguien. ¿Acaso Moisés necesitó defensa durante su estancia? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los registros de Josué y Crónicas hablan de fortalezas en el desierto. ¿Eran estas las mismas? ¿O fueron levantadas por naciones que temían al Dios de Israel y vigilaban el monte sagrado desde lejos? Los muros están allí, dañados, pero no vencidos.
como si esperaran la llegada de ojos que comprendieran su verdadero propósito, guardianes de un secreto milenario. Una zanja profunda, con bordes de roca quemada, atraviesa el terreno como una cicatriz. Algunos la llamaron trinchera, otros altar de fuego, pero su forma recuerda a una línea trazada con ira y gloria. Levítico 9:24 describe fuego divino que consume el altar. Elías, en el monte Carmelo, también presenció un fuego que descendió del cielo. Fue aquí donde ocurrió algo similar. Un juicio, un pacto sellado con llama viva. Esta grieta no fue hecha por manos humanas. Su presencia impone, su silencio estremece, porque lo que una vez ardió ahí no era de este mundo. Durante siglos el monte Sinaí tradicional ha sido ubicado en la península del Sinaí, pero este descubrimiento a cientos de kilómetros desafía toda tradición. ¿Y si todo lo que creíamos estaba equivocado? Gálatas 4:25 menciona a Agar y el monte en Arabia, no en Egipto. Los primeros cristianos, e incluso Mahoma, apuntaban a esta otra región. ¿Fue el mundo engañado por mapas o por propósitos más oscuros? La pregunta ya no es si es posible, es si estamos preparados para aceptar la verdad. Porque si este es el verdadero Sinaí, entonces todo cambia. Algunos estudiosos modernos sugieren que Har Karkom, en el Negev, podría ser el verdadero Sinaí. Otros señalan a Arabia Saudita, específicamente Jabal al-Laus. Las evidencias se acumulan, pero también las tensiones. Cada lugar tiene sus defensores, pero la diferencia es que Jabal al-Laus está rodeado de señales bíblicas vivientes. El monte ennegrecido, la roca partida, los grabados rituales. ¿Puede un solo sitio contener tantos elementos coincidentes? El debate ya no es solo académico, es espiritual. Porque si el Sinaí está en Arabia, el mapa profético cambia. Las rutas del Éxodo se reescriben y la historia sagrada adquiere nuevas coordenadas. El monte más enigmático de Arabia, Jabal al-Laus. Su cima, ennegrecida como carbón, parece haber sido quemada desde dentro. Pero no hay rastros de actividad volcánica en la zona. ¿Qué tipo de fuego tocó su cúspide? Éxodo 19:18 dice: el monte Sinaí humeaba, porque Jehová descendió sobre él en fuego. Este monte, ignorado por siglos, parece haber recibido ese fuego. No figurado, literal. La piedra de la cima ha sido analizada. La capa externa está derretida, mientras que su interior permanece intacto, como si una presencia ardiente hubiera descendido sin consumir. Un eco del arbusto que ardía y no se quemaba. Las paredes de la región están marcadas con grabados que muestran llamas, tronos, figuras humanas elevando brazos al cielo y extrañas formas geométricas. Algunos arqueólogos los clasifican como arte tribal, pero hay algo más. Estas figuras coinciden con descripciones de visiones proféticas: tronos de fuego, Daniel 7:9, ruedas ardientes, Ezequiel 1:15, multitudes adorando, Apocalipsis 7:9. Eran simples dibujos o registros de lo que vieron. En medio de la piedra, una figura destaca, una nube con rayos saliendo de su interior y un hombre de pie en la cima. Moisés, el monte y el fuego, todo dibujado por quienes estuvieron allí. Junto a los grabados aparecen inscripciones en proto-sinaítico, una de las formas más antiguas de escritura hebrea. Nombres como Yahweh, Elohim y expresiones como el Señor es mi refugio, talladas en piedra. Estas inscripciones están datadas en la misma época del Éxodo. ¿Pudo haber sido el pueblo hebreo quien las dejó? ¿Fueron oraciones, registros o proclamaciones de fe durante la travesía? Si estas palabras fueron escritas por los israelitas, entonces estas piedras no son ruinas, son testigos, fragmentos de un clamor que atravesó el desierto y llegó hasta nosotros. A pocos metros de la base del monte se encuentra un pozo antiguo, rodeado de piedras talladas con símbolos de agua. Aún hoy, en ciertos periodos, brota líquido cristalino desde su interior. ¿La fuente de Oreb?
Isaías 41:18 promete: abriré ríos en las alturas desoladas y fuentes en medio de los valles. ¿Fue esta una de esas fuentes? ¿El lugar donde el pueblo sediento fue saciado por mano divina? No hay explicación geológica clara para la presencia de agua en ese punto. Pero hay un patrón que se repite: donde hubo pacto, hubo provisión. Y donde hubo obediencia, fluyó vida. Muy cerca del pozo se encuentran restos de lo que parece ser un altar circular de piedras. No hay ídolos, no hay figuras humanas, solo un círculo perfecto, con marcas de ceniza y restos de huesos animales. ¿Un altar de sacrificio? Levítico 1 describe el holocausto en detalle, sin defectos, consumido por fuego, como aroma agradable a Jehová. ¿Fue aquí donde se ofrecieron los primeros sacrificios del pacto? La disposición de las piedras, el drenaje rudimentario y los restos carbonizados indican que fue usado múltiples veces, pero no como ritual pagano, sino como acto de adoración al Dios de Israel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Entre los hallazgos más impactantes apareció un pequeño cilindro de arcilla con un sello impreso, una figura humana de pie, con una vara en una mano y una tabla en la otra. A sus pies, una inscripción borrosa: Moshe. ¿Es este el sello de Moisés? ¿Un objeto dejado atrás en su huida o durante su liderazgo en el monte? El estilo calza con otros sellos del siglo XIII a.C., usados por figuras de autoridad. No es prueba definitiva, pero sí es testimonio de que alguien importante estuvo allí. Y si fue Moisés, entonces esa tierra aún conserva el eco de su voz y el fuego de la ley escrita con el dedo de Dios. Un fragmento de piedra caliza, encontrado a varios kilómetros del monte, contenía un grabado extraño, un candelabro de 7 brazos, la menorá, el símbolo más sagrado del templo. ¿Qué hacía allí? Algunos creen que fue llevado por levitas o sacerdotes en tiempos posteriores, pero su estilo arcaico sugiere algo más antiguo, incluso anterior al tabernáculo móvil. Pudo ser una visión anticipada, una revelación recibida en el monte antes de que existiera el templo físico. Si es así, este símbolo conecta el Sinaí con Jerusalén y el monte con el trono eterno. Vasijas rotas, utensilios de bronce, fragmentos de tela petrificada. Cada objeto hallado en el sitio parece murmurar una historia olvidada. No son simples restos arqueológicos, son testigos de una vida consagrada al Eterno. Algunas vasijas tienen inscripciones hebreas rudimentarias: pan, ofrenda, santidad, palabras que remiten al servicio levítico. Eran estas herramientas del tabernáculo, o preparación para recibir la Torá. Cada pieza hallada no es casual. Es como si el suelo hubiera guardado cuidadosamente estos elementos, esperando el momento en que fuesen redescubiertos por quienes tienen ojos para ver. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de tiempos en que el polvo daría testimonio y las piedras clamarían, los huesos secos vivirán. Ezequiel 37:3. ¿Y si estas ruinas son parte de esa profecía? El hecho de que todo esto emerja en nuestro tiempo no es coincidencia. Estamos en días en que lo oculto se revela y lo sellado se abre. No es arqueología, es cumplimiento profético. Cada hallazgo, cada inscripción, cada altar es una voz que grita desde el pasado. No piden ser estudiados, piden ser escuchados, porque llevan dentro un mensaje para esta generación. En una piedra solitaria, oculta entre arbustos secos, apareció una palabra grabada con precisión: Anoki. En hebreo antiguo significa yo soy.
la misma palabra con la que comienza el primer mandamiento. Éxodo 22 declara, Anoji Adonai Eloheija, yo soy el Señor tu Dios. ¿Fue esto escrito por un profeta, por un testigo, o fue grabado por mandato divino para permanecer hasta el fin? No es una inscripción decorativa, es una proclamación, un nombre eterno marcado en roca árida, como si el mismo Dios hubiese dejado su firma en el suelo sagrado del Sinaí. Explorando cavernas cercanas, arqueólogos descubrieron lo que parecen ser minas antiguas, pero no de oro o plata, sino de pigmentos, carbones y herramientas de inscripciones. ¿Fueron usadas para registrar la ley? Dentro de las paredes hay trazos de escrituras hebreas, listas de nombres, números, símbolos tribales. Algunas coinciden con los clanes de Israel descritos en números. ¿Un censo? ¿Un archivo sagrado? Estas minas, lejos de ser comerciales, parecen haber sido centros de memoria, una especie de biblioteca en piedra, testimonio de un pueblo que, aún en el desierto, preservaba la palabra. Uno de los hallazgos más polémicos fue una inscripción en hebreo antiguo que, según traducciones preliminares, dice Torá dada a Moisés en el fuego. No hay fecha, no hay firma, pero su mensaje es inequívoco. Deuteronomio 4:33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y ha vivido? Esta inscripción parece confirmar ese acontecimiento desde el propio monte. Los escépticos la llaman fraude, pero los datos, la ubicación y el contexto no permiten descartarla tan fácilmente. Si es auténtica, entonces tenemos en nuestras manos un eco directo de la revelación. A medida que los descubrimientos se multiplican, también lo hacen las voces que intentan desacreditarlos. Universidades, gobiernos y medios evitan mencionarlos. ¿Por qué tanto silencio? Lo que está en juego no es solo arqueología, sino control de la narrativa espiritual. Si el Sinaí está donde la Biblia realmente indica, entonces muchas estructuras religiosas, políticas y académicas tambalearían. El choque entre ciencia y fe alcanza un nuevo nivel, porque cuando la tierra habla y la palabra se confirma, ya no hay excusas. Hay que elegir a quién se cree. Este monte olvidado, enterrado bajo siglos de polvo e incredulidad, hoy resplandece nuevamente. No con fuego visible, sino con luz revelada. Es como si el Sinaí hubiese estado dormido, esperando ser redescubierto. La generación que ve estos hallazgos no es cualquier generación, es la generación del fin, la que recibe señales no solo del cielo, sino también de la tierra. Y el mensaje es claro, Dios no ha olvidado su monte. Lo que se pensó mito vuelve como memoria. Lo que se llamó símbolo regresa como sustancia. El Sinaí nunca se fue, solo aguardaba que los ojos correctos lo vieran. Los expertos que inicialmente llegaron al lugar con fines académicos no esperaban encontrar lo que vieron. Cada día revelaba un nuevo fragmento, una nueva coincidencia con las escrituras. Lo imposible se volvía visible. Fotografías, análisis de terreno, datación por carbono, todo confirma que los objetos y estructuras halladas coinciden con el periodo del Éxodo. No son reconstrucciones, son remanentes auténticos. Es como si la arqueología, forzada por la evidencia, tuviera que inclinarse ante la Biblia. Lo que antes se enseñaba como mito, ahora exige una revisión profunda y reverente. En Tel Abu Saifi, un sitio cercano al mar, los arqueólogos encontraron una fortaleza egipcia con registros de esclavos semitas, entre ellos nombres hebreos. ¿Fueron estos los primeros pasos del pueblo de Israel fuera de Egipto? Los muros están grabados con escenas de trabajo forzado y tablillas mencionan un éxodo repentino, acompañado de fenómenos naturales. ¿Acaso Egipto documentó, sin querer, el juicio de Dios? Tel Abu Saifi se convierte así en un eco del clamor de Israel, un lamento escrito en piedra que ahora, en tiempos proféticos,
vuelve a hablar a los oídos que se han vuelto a abrir. Capas arqueológicas revelan una superposición de caminos, primero el ptolemaico, luego el romano, construidos sobre una vía más antigua, que lleva directo al monte sagrado. 3 civilizaciones, una misma ruta. ¿Sabían ellos de la santidad del lugar? ¿Lo protegieron? ¿Lo usurparon? La Biblia dice que muchos reyes quisieron acercarse al monte, pero no les fue permitido. ¿Qué ocurrió en esos siglos de silencio? El camino no fue borrado, solo cubierto, y ahora, al ser redescubierto, se convierte en una profecía viva. Todo lo que fue ocultado será revelado. En la base del monte se hallaron estructuras defensivas circulares y restos de hornos de barro. Los análisis indican que fueron usados para fundir metal. Serán los mismos hornos en los que Aarón y los levitas moldearon el becerro de oro. Éxodo 32 narra el pecado del pueblo mientras Moisés tardaba en descender. El becerro fue fundido y luego destruido. Estos hornos están justo donde debía estar el campamento. La arqueología, una vez más, da voz a los relatos bíblicos. Las piedras no solo confirman la fe, también exponen el pecado, porque el Sinaí fue testigo de gloria, pero también de caída. En cada muro, en cada altar, en cada inscripción, se percibe una tensión, lo humano y lo divino. El hombre buscando a Dios, Dios descendiendo sobre el monte, una interacción peligrosa, santa, transformadora. Éxodo 24:17 lo dice así: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Esa gloria dejó marca, no solo en la roca, sino en la historia humana. El Sinaí no es solo un lugar, es un umbral, donde el cielo tocó la tierra, donde el barro se encontró con la eternidad y donde aún resuenan las palabras que transforman generaciones. No solo se encontraron símbolos y figuras, algunos muros contienen mensajes completos, frases de fe, advertencias y hasta oraciones. Una de ellas dice: temed a El Shaddai, pues su voz es como trueno en la roca. ¿Quién escribió esto? Un testigo del monte, un escriba entre el pueblo. Estas palabras no se grabaron para su tiempo, sino para el nuestro, porque resuenan con poder y juicio. Lucas 19:40 dice: si estos callaran, las piedras clamarían. Y hoy los muros del Sinaí claman, con voz firme, con memoria intacta, con una urgencia que atraviesa siglos. Lo que parecía enterrado, ahora emerge. Lo que fue ridiculizado, se confirma. Zacarías 14 habla de un día en que el Señor reinará desde Jerusalén. Pero antes, las naciones deben recordar el monte de su pacto. Este descubrimiento no es casual, es señal. Una advertencia sagrada, una trompeta que suena no desde el cielo, sino desde la tierra misma, recordando al mundo que el Dios del Sinaí no ha cambiado. Las profecías cobran carne, el polvo habla, el desierto da testimonio, y el tiempo del fin se acerca no con fantasía, sino con cumplimiento literal y visible. Aquel monte ardió no por espectáculo, sino para entregar ley, principios eternos, tallados no solo en piedra, sino en conciencia. La evidencia arqueológica apunta: los mandamientos fueron reales. El encuentro fue literal. Éxodo 31:18 dice que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Hoy, aunque esas tablas no han sido halladas, el monte que las recibió vuelve a hablar. Y el eco de su voz aún sacude la creación. El mundo moderno ignora los mandamientos, pero la montaña los recuerda. Cada roca, cada grieta, cada sombra grita: yo soy el que soy, y su ley permanece. Este hallazgo no es arqueología convencional, es una redefinición espiritual. Si el Sinaí está en Arabia, muchas narrativas religiosas y políticas se desmoronan. Pero más allá de eso,
el alma del hombre es confrontada. No se trata solo de dónde ocurrió, sino de qué significa, porque si el Sinaí resurge, también resurge el llamado a obedecer, a santificarse, a oír la voz de Dios sin endurecer la historia se escribe de nuevo. No por nuevos descubrimientos, sino por antiguas verdades que se niegan a morir. Y el monte, silencioso por siglos, vuelve a ser el centro de una revolución espiritual. Ahora lo sabemos. No es leyenda, no es símbolo, es real. El Sinaí ha sido hallado, y con él una advertencia viva para esta generación. Dios no ha cambiado. Su fuego aún arde, su voz aún llama. Este monte olvidado vuelve a arder, no con fuego físico, sino con verdad revelada. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque no habrá otra señal más clara en la tierra seca. El Sinaí se revela, y con él se abren los sellos del fin.